Mis amados hermanos, gloria a Dios por este hermoso tiempo de alabanza, en la cual Él nos permite hacer viva esa honra, esa alabanza, esa convicción que como hijos y siervos delante de Él atendemos a sus mandatos, ordenanzas. Oremos. Altísimo Señor Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, hoy a esta hora, Padre Santo, sé tú ministrando a través de tu bendita palabra. Bendícela, Señor Dios. Sea este tu siervo un instrumento útil en tu obra a la hora de ser portavoz de las buenas nuevas de salvación que están en función de efectivamente, Padre Santo, glorificar tu nombre, haciendo extensiva esta enseñanza en todos los pensamientos, actos de nuestra vida, que permeen, repercutan en todos aquellos que escuchan, Señor Dios. No solo que oigan, Padre Santo, entendiendo solo el oír como sonidos que percibe el oído, sino escuchando, poniendo atención a lo que se nos dice. Gracias, Padre, te damos hoy a esta hora, en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, sea hoy el tiempo en el cual el Señor nos va a ministrar a través de su bendita palabra, y que hoy, en lo particular, en este tiempo de prédica, daremos por tema: en la luz no hay duda ni hay temor. Ese será el tema de nuestra prédica, el sustento bíblico de esta compartir de la palabra. Va a ir en función del Salmo 27, que en su momento le daremos lectura, su servidor de manera audible, y ustedes nos acompañarán con la mirada. Hasta en tanto, hermanos, habremos de compartir, como lo hemos venido implementando en algunas ocasiones, conceptos sumamente básicos de lo que pudiera ser el entender con mayor referencia o claridad la palabra de Dios. Entendemos por luz aquello que es ausencia de oscuridad. Nosotros podemos poner de manera práctica un ejemplo en el cual, si pudiéramos visualizar en la imaginación un cuarto oscuro, abandonado, lleno de tiliches, como le solemos llamar, a la hora de prender la luz, tal vez si se anidaron por ahí algunos insectos, salgan dispersos a la hora de que se ilumina ese cuarto oscuro. Tal cual es nuestra condición, mis queridos hermanos. Nosotros deambulamos, hagamos de cuenta, como esos cuartos oscuros en los cuales se anidan esa serie de insectos que obviamente están en su hábitat y que demandan de esa oscuridad para seguir recreándose en sus haceres, en sus obras. Basta que se haya encendido la luz, que haya una fuente de poder que vaya directamente a alumbrar tal oscuridad para que haya una dispersión de ello. Pero entendamos que muchas de las ocasiones esa dispersión no quiere decir eliminación, de tal manera que vemos el contraste de lo que es la luz como esa parte oscura que a la hora de, lo vemos en este ejemplo, en encender un bombillo o foco, como se le llama, hay una dispersión, una evasión de aquello que no puede estar delante de esta. Cabe hacer la mención también a manera de breviario cultural que la invención del bombillo implicó muchos experimentos. ¿Cuántos ensayos, cuántos experimentos? 1000 por aquel inventor del foco. Esto representa que antecedió una perseverancia, una constancia, un experimentar, toda esa serie de conocimientos sistematizados que lo llevaron en la práctica a este inventor a dar en el punto adecuado de lo que pretendía, y que ese foco o llamado bombillo tuviera esa propiedad y esa función útil de ser esa luz en medio de la oscuridad. Y estamos hablando de manera literal, de manera práctica en nuestro diario hacer. Evidentemente, nosotros cuando en una calle que está a oscuras caminamos y que vemos desolada, pudiéramos tener dudas al caminar sobre un asfalto, sobre todo muy gravoso o con mucho bache
o con mucho agujero, que no fuera perceptible a la luz. ¿Producto de qué? De esa ausencia de la misma. Así también podríamos ser sujetos del acecho de gente que obra de manera inadecuada y que está precisamente encubierta en medio de la oscuridad. O veamos también cuando de alguna forma, y nosotros en su momento lo experimentamos de manera tal vez frecuente y ahora sin negarlo de manera aleatoria, el hecho de que cuando estamos a solas y en la oscuridad de nuestras habitaciones, podemos recurrir a antiguas maneras de actuar ante la falta de luz y la falta de alguien que nos observe. Pero hay una realidad, hermanos, y esa realidad es que Dios es nuestra luz y Dios nos observa de manera permanente y constante. Este tema tan hermoso de que Dios es nuestra luz y el que nos dirige, vamos a desarrollarlo en 3 puntos en particular. El primero es entender que nuestro andar hasta antes de nuestro Señor Jesucristo ha sido oscuridad. Y observamos que el andar a ciegas evidentemente nos lleva a trastabillar, a tropezar, y por ende a recibir la consecuencia de ese trastabilleo a la hora bien, tal vez de sufrir una caída, algún accidente, tal vez recibir algún toque eléctrico porque pusimos los dedos donde no debíamos, tal vez el de darnos un golpe en la cabeza, en la espinilla, ¿verdad? Y hablamos de ejemplos muy prácticos del andar en oscuridad, tal cual era nuestro vivir, mis amados hermanos, en función de tener esa ausencia de luz de la palabra de Dios y de la sabiduría que viene de lo alto. Para esto les he de apelar a su consideración para que nos remitamos a la palabra de Dios en el Salmo precisamente sustentador de esta prédica, el Salmo 27. Salmo 27, inspirado por el Espíritu de Dios en el rey David, que todavía como consecuencia de ese usurpar por parte de su hijo Absalón, era perseguido y se encontraba el rey David en medio de una oscuridad que independientemente de la frecuencia del amanecer y del anochecer literal de los días, él estaba sumido en medio de la oscuridad espiritual, producto de ¿qué? De sus pecados, que al final, como lo hemos visto, cosa diversa es recibir las consecuencias de nuestros pecados a tener las pruebas en la fe en nuestro Señor. Pero el rey David, en esa cercanía, buscaba precisamente de esa constante que era precisamente su luz permanente que lo llevaba precisamente a buen término. Les he de agradecer que con su mirada ustedes sigan la lectura audible que a continuación desarrollaré de este hermoso Salmo 27. Y dice así la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí,
no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí falsos, los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Gloria a Dios. Amén. Es claro, mis amados hermanos, que en la angustia del rey David, en medio de que este hijo, Absalón, que en alguna ocasión hemos compartido que el origen del nombre va Ab-Shalom, que quiere decir padre de paz, no era el reflejo claramente de lo que era la conducta de Absalón, el hijo de David. Vemos todo un derrotero que llevó al actuar de Absalón de la manera que actuaba, y como lo hemos compartido en más de una ocasión, hay una historia que antecede y que llega a ese culmen de la conducta de Absalón, en la cual de manera a grosso modo compartiremos que todo empezó con un momento de ocio del rey David desde su terraza al ver a Betsabé, deseándola, mandándola llamar por sus siervos para tener intimidad, y no solo incurriendo en el adulterio, sino también en el asesinato de Urías el Eteo, que como su nombre lo menciona, Urías, que quiere decir mi roca es Jehová, fue leal al Dios de Israel y al propio rey David, amén de la traición del propio rey David, que lo puso en la línea de batalla para que fuera muerto. Dos pecados grandísimos, el adulterio y como tal el homicidio, que lo alcanzaron hasta 4 generaciones, porque viene Amnón violando a la hija Tamar, hermana de Absalón. Ante la pasividad de David, evidentemente Absalón reacciona, no solo yéndose contra la vida de Amnón a través de los siervos, sino en la usurpación del poder del trono. Y se cumplía la profecía que Natán le hacía palpable a David, de que él iba a ser perseguido por su propio hijo. Y vemos aquí que en medio de esa oscuridad de las propias decisiones de David, son las consecuencias de su pecado. Ahí vemos claramente cuáles eran las consecuencias del pecado. No eran pruebas que el Señor le ponía, La prueba estuvo precisamente sustentada en la obediencia al pacto, que efectivamente este Salmo 27 viene a amparar esa obediencia al pacto con el Dios de Israel. Y al declarar de la manera que declara en todos estos hermosos versos, su confianza en el Señor, a pesar del dolor que le causaba la propia persecución de su hijo, y desde luego de su propio ejército solidario con él, porque también el rey David era misericordia y era considerado con aquellos que le eran leales. De ahí los valientes de David, que lo defendían de la manera que fuera delante de sus enemigos, al grado de que cuando culmina precisamente Absalón en medio entre la tierra y el cielo, amarrado con su blonda cabellera de ese árbol, y que lo alanzan, el propio rey David, llorando su muerte, fue reconvenido por su general de los ejércitos y le dijo: ¿cómo lloras la muerte de tu hijo cuando este pueblo por ti ha dado las cosas? Pues así es el amor del Padre, que al final ama a los hijos de manera incondicional, pero que por ser incondicional es certero. No, hermanos, tenemos que corregir nuestra manera de amar a nuestros hijos, pero solo lo haremos precisamente entendiendo que nosotros andamos en oscuridad, y esa oscuridad se va a dar siempre y cuando nosotros entendamos que el temor reverente al Señor nos va a arrojar luz en nuestro caminar. De tal manera que nosotros debemos entender que esa oscuridad de nuestro andar también nos va a propiciar un temor. Cosa diversa, y lo hemos estudiado, es el temor a Jehová, haciendo viva la palabra de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno, a cosa diversa como es el miedo. Y el Señor de verdad, hermanos, todo lo pone en orden,
Porque hoy corroboramos que fue motivo de un estudio edificante en el tiempo de escuela bíblica. Cosa diversa es el temor al miedo. Y vimos que muchos son los aspectos que propician el miedo, pero cosa diversa es el temor a Jehová. Y alguna ocasión, de manera sabia, alguien decía, el temor a Jehová es no fallarle. Y no fallarle no conforme a mi pensar, sino conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, entendiendo que tiene pensamientos buenos para nosotros y no de malos, para edificarnos en un futuro y en una esperanza, pero sobre todo en la luz que va en función de su palabra. Así también entendemos, nuestros queridos hermanos, que hay que hacer viva de manera permanente esto que menciona en el verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué hermosa petición del rey David, estando en medio de la persecución, en medio de la oscuridad, porque habrá que entender que estos pecados, que al final el pecado nos alcanza, hermanos, y tenemos que corregir hoy. Dios es el dueño de todas y cada una de las cosas, cuanto más del tiempo. Y no podemos justificar nuestro pecado diciendo Dios es perfecto y Él tiene sus tiempos. Sí, pero nuestro mover es el hoy. 70 años es la vida del hombre, 80 para los más fuertes, de acuerdo al salmista inspirado por el Señor. Y habrá que ver, Señor, enséñame a contar los días de mi vida, para que partiendo de ello entendamos que más de uno de los que estamos aquí alcanzamos ya el cenit propiamente, o el culmen de la cúspide de eso que la palabra enseña, 70 o 80 años. Y entonces hazme contar los días de mi vida, Señor, es que desde hoy en adelante glorificar al Padre en pensamiento y obra nos va a hacer congruentes y consecuentes con el ser oidor y hacedor de su palabra, para gloria de su nombre y bendición de nuestra vida. Y el rey David en este verso 4 demanda a Jehová lo que él desea buscar, estar todos los días en su casa, porque la misma palabra dice, más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuán importante es que hoy, hermanos, aquí, en medio de la reunión de los santos, estamos ejercitando un medio de gracia que Dios nos ha provisto para seguir siendo edificados como el cuerpo que nos demanda ser edificado, ¿verdad? A través del manejo y edificación de los dones que pone en su iglesia, para edificarnos a través de la alabanza, de la oración, del estudio. Cuán importante es hoy, a cada momento, darle la gloria, la honra y la alabanza, pero con nuestro hacer congruente, de conformidad a lo que Él ha establecido y prescrito en todo su tiempo y en todo momento. Vemos entonces que ausentes de Dios en nuestra vida, andamos en oscuridad, y que esa oscuridad provoca miedo. No temor, provoca miedo. Y es menester entender y hacer vivo la palabra de Dios, pero de manera convencida, de manera convincente y por convicción, que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Son palabras bonitas, y comentábamos en más de una ocasión, los zapatos de Pablo son grandes, pero el nivel de conversión también fue radical. Imagínense ustedes que nuestro Señor Jesucristo preguntábale, ¿por qué me persigues, Saulo de Tarso? ¿No? ¿Es dura cosa de dar cosas contra el aguijón? ¿Qué acaso el Señor nos pregunta, ¿es dura cosa dar cosas contra el aguijón, hermanos? Nosotros, en la medida en que queramos andar en oscuridad, en nuestra propia sabiduría, estamos dándonos golpes contra ese aguijón, el aguijón de la palabra, el aguijón del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados, el aguijón de la administración de la palabra,
cada momento que nos habla a través de esta bendita palabra. Tenemos la responsabilidad permanente, hermanos, de ser intencionales. No podemos andar en oscuridad. Y finalmente vemos que hay un tercer punto. Dios nos dirige, Dios nos guía, Dios nos permite entender las demandas del rey David. Y vemos que si bien es cierto, él desea estar constantemente en su templo, también menciona: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. La medeni la zorretzoneja, enséñame a hacer tu voluntad. Somos tan testarudos, mis queridos hermanos, somos tan empecinados en ser sabios en nuestra propia oscuridad, lo cual nos hace necios, que ostentamos esa necedad. La publicamos nuestra necedad. Eso lo dice el proverbio, no lo dice su hermano Marciano, no, lo dice el proverbio. El necio ostenta su propia necedad. Es más sabio guardar silencio, ser observador y lector de la palabra, hacedor de la misma, porque al final nos repercute no solo en lo personal, sino a nivel del prójimo. Y estamos nosotros afectando en nuestro testimonio a aquellos que no conocen del Señor. Con nuestro actuar estamos predicándoles, hermanos. Estamos siendo un libro abierto de lo que es ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, porque cristiano es seguidor de Cristo. Cristianus quiere decir seguidor, ¿verdad? Entonces tenemos que ser fieles seguidores de nuestro Señor en la luz que es dirigida por el Padre Celestial. No por nada toda esa inspiración a lo largo de ese periodo de tiempo fue plasmada, fue codificada, fue ordenada, entendiendo que la luz desde el origen estaba puesta. Génesis 1:3, y en el principio, y cuando Dios vio que la luz era buena, ¿verdad? Desde ahí nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, ya estaba. Desde el verso 1 estaba. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el hebreo, hermanos, haciendo una exégesis, que es el análisis y la disección de cada palabra, nos habla, y lo compartíamos, de la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, desde el primer verso. Y la palabra de Dios asienta que Él revela desde el final el principio de las cosas. Eso es una realidad. Entonces, Él nos está dando la oportunidad, mis amados hermanos, de que en la luz de su palabra y de la guía de su Espíritu Santo, nosotros volvamos al origen de la comunión y de la relación con Él. Hemos compartido que efectivamente no podemos hablar de que tenemos un trato relacional con nuestro Dios y después decir que somos buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, porque el orden es este: mi trato relacional con Dios, mi trato con mi familia nuclear y por extensión con mi familia espiritual. No podemos saltarnos las etapas. Sí, hablamos hace un momento también de ¿qué haces primero? ¿Gateas o caminas? ¿Qué haces primero? ¿Corres o caminas? Así es el andar con Cristo. Y debemos de reconocer nuestra condición. Nosotros de manera permanente tenemos que habilitarnos para que de ese gatear caminemos erguidos, y orgullosos en el sentido sano de entender que tenemos que ser acordes a la palabra de Dios en luz. No podemos andar deambulando en la oscuridad. La oscuridad, ¿qué creen, hermanos? Es cuando estamos ejercitándonos en las obras de la carne. Ahí hay oscuridad. Necesitamos ejercitarnos en los frutos del Espíritu de manera continua. Pero evidentemente vamos a nutrir más los frutos del Espíritu entendiendo que Dios nos está llenando, que Dios nos está llenando de esa paz, de ese shalom,
¿verdad? Porque estamos en Jerusalén, y Jerusalén quiere decir Jerusalén, temerosos de paz. Yo les pregunto, ¿somos temerosos de paz, hermanos? Pregunto, ¿somos temerosos de paz? Claro que somos temerosos de paz, pero tenemos que estar convencidos, porque si no, pasa lo que pasa. Quedamos a la expectativa y en la reserva, y entonces estaremos aptos para decir, ven Señor Jesús. ¿Estaremos aptos como iglesia para ese arrebatamiento? ¿O preferiremos a la hora de estar reverenciando y ven Señor Jesús, digamos, no, por mí no? Es de cimbrarse la piel, hermanos. Todos estamos en una etapa y en una actitud de buscar de nuestro Dios en luz permanente y constante. Porque el Señor cuando dice sea la luz, evidentemente refiriéndose al primogénito de entre los muertos, ¿habla de nosotros también o no? ¿Que acaso no somos acreedores a esa hermandad con nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, pero tenemos que tener ese nivel y ser merecedores de tal condición, porque hasta en tanto no estemos convencidos de ello, vamos a seguir andando en oscuridad, hermanos. Aquí solo hay dos alternativas, la luz o la oscuridad. Y como dijera en su momento en Deuteronomio 28, Moisés, yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo, tú decides por qué actuar. Y lo bueno es Dios. Hermanos, sea este el tiempo en el cual nosotros, provistos de todos los medios que Dios nos da, seamos luz en nuestro caminar, primeramente para con nosotros y por extensión para aquellos que nos rodean y que cruzan nuestro caminar. Sea el ánimo, la exhortación permanente, no a través de los siervos, no a través de los hermanos, que eso es de manera secundaria, sea la motivación, la exhortación a través de que Dios habla. Dios habla a través de su palabra, Dios predica a través de su palabra y es luz, hermanos. Es esa luz perfecta que nos lleva a tierra firme de manera constante y permanente. Sí, solo sí, entendemos que nosotros necesitamos erradicar de nuestro vivir, como en ese ejemplo gráfico de ese cuarto oscuro donde se generan plaguitas y que se esparcen, no solo esparcir esos indicios o resquicios del pecado, sino erradicarlos, pero a través de una conducta permanente en los caminos, pensamientos y sobre todo en el amar de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué es lo que le pasó a Pedro cuando el Señor, y lo veíamos hace un momento, lo confrontaba y le decía, Pedro, ¿me amas? Y veíamos que en el griego Pedro contestaba, Filos, te amo, Señor Dios, como amigo, cuando la pregunta de lo alto de nuestro Señor Jesucristo era en el amor ágape, ese amor perdonador, ese amor redentor que vino a plasmarse en la cruz del Calvario, lo hizo vivo nuestro Señor Jesucristo cuando apareció de nueva cuenta después de resucitado y les indicaba, díganle a los discípulos y a Pedro, cuando él lo había negado 3 veces, que tendremos un punto de encuentro. Así hoy el Señor nos habla, así el Señor hoy nos dice, ¿tú me has negado 3 veces, hermano? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos negado? Pero el Señor nos dice, tú y los discípulos, y tú, por el nombre propio de cada quien, vamos a tener un punto de encuentro. ¿Pero cuándo? No a la posteridad, hermanos. Hoy. Hoy es nuestro punto de encuentro a la luz, a lo bueno, a lo edificante, a lo que es vital. Y para eso requerimos perseverar constantemente en la palabra y en la guía del Espíritu de nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos.
Altísimo Señor, Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor Dios. Tú conoces todas y cada una de las cosas, tú conoces todas y cada una de las intenciones del corazón, nuestro corazón, Señor Dios. Tu Padre Santo permea a través de tu bendita palabra en cada uno de los corazones de aquellos que escuchen este mensaje hoy a esta hora y posteriormente, Padre Santo. Que tú permees, Padre Celestial, de la manera omnisciente, porque tú lo conoces todo, Señor Dios, y sabes lo que es bueno para nosotros, para el ejercicio de tu buena, agradable y perfecta voluntad en nuestra vida. Sé tú con nosotros hoy a esta hora, Padre Santísimo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.